Pues yo, igual que ustedes, vivimos momentos muy difíciles, igual que la mitad del país. Que más de la mitad del país, porque los otros se fueron. Entonces, decidí entonces traducir todo el material al español y creamos una hoja de cotejo, que es la que comparto con ustedes. Y en esa hoja de cotejo nosotros les sugerimos a las personas unas áreas en las que sabemos que mucha gente aquí hizo inversiones grandísimas, perdimos mucho dinero porque teníamos que estar comprando todo el tiempo, y hay momentos en los que se va la luz y ni siquiera teniendo un inverter, ni siquiera teniendo una batería, eso le va a solucionar la vida a uno, porque la realidad es que cuando estas cosas ocurren, el caos impera. Y hay momentos en los que ya se agotan el presupuesto y cuánto va a invertir usted en gasolina, cuánto va a invertir en todo esto. Y la recomendación nuestra es que meses antes hicimos una investigación con un grupo de economistas y con un grupo de psicólogos, y nosotros aquí tenemos un plan de emergencia, de manejo de emergencia, que yo me lo tuve que leer cuando presidí la Junta, y este año, después del huracán, también volví a leérmelo, porque yo decía, bueno, a ver si de esto nos sirve algo, pero la realidad es que cuando uno está vulnerable y está pasando las situaciones que nosotros pasamos, sentarnos a leer esa cosa, ese mamotreto, eso no funciona. Así que esto ha funcionado mucho en Chile durante el terremoto, cuando los tsunamis en México. Y entonces lo que estamos haciendo es recomendándole a las personas que hagan una evaluación de cuán preparados pensamos que estamos para estar listos. Eso no quiere decir que vamos a tener ni luz ni agua, pero sí algo que podamos nosotros tener que nos ayude, y otro papelito porque son 3, que nos ayude a estar mejor preparados. Y les cuento, yo les voy a pedir que, vivimos muchas cosas de estas juntas por ahí en el pasillo, pero les voy a hacer unas preguntitas para que veamos que sí, nunca está de más. Yo tenía en mi apartamento 12 cajas de botellas de agua, y en Camuy, porque yo soy una viciosa de comprar cajas de agua, y en Camuy teníamos 25. Y mi familia sobrevivió los primeros 2 meses con el agua que yo vivo todos los fines de semana comprando. Yo no tenía que andar por ahí como me pasó después, porque obviamente yo tengo esa agua guardada para mi mamá y para mí, pero mi hermana no tenía, mi otra hermana tampoco tenía, mi primo en Camuy, que tiene niños pequeños, tampoco tenía. Y fuimos a visitar unas familias en Lares que los nenes tomaban agua de una charca, que eso venía contaminada de las letrinas que estaban más arriba, y yo no tuve el corazón. ¿Cómo yo me iba a quedar aquel agua en mi casa? Así que tuvimos que venirnos de Camuy para acá, porque yo tenía agua guardada acá, y esa agua la llevamos para que esas familias pudieran tener agua para esos niños, porque los adultos nos resolvemos como podamos, pero con los niños pues era muy, muy terrible y muy lamentable. Y de pronto, cuando hemos dado estos talleres, la compañera y yo, en otros lugares, siempre preguntamos cuánto tiempo vivimos aquí y estamos más accesibles, aunque teníamos que bajar las escaleras, pero cuánto tiempo tardaron los que trabajan en llegar al escenario de trabajo. Héctor, ¿cuánto tiempo tú tardaste en reportarte a la corporación? Yo llamaba, pero de aquí el área estaba inundada, árboles tirados, y entonces pues yo me aguanté. Me aguanté hasta reportarme después en los próximos días. 2 semanas.
no teníamos comunicación. Yo creo que este era de los pocos sitios donde cuando comenzamos a tener señal de teléfono, esto era un lugar privilegiado. Así que de pronto el resto del país, ¿cuánta gente tardó meses en comunicarse con su familia? Dale gracias a Dios que la planta de nosotros tuvo 2 semanas en Irma, ¿verdad? Si no me equivoco, 2 semanas prendidas. Eso nosotros hubiéramos pensado tumbarla, pero creíamos que iba... Pero no sabíamos hacer como... Porque si no se hubiera hecho un racionamiento, y eso es una de las cosas que de pronto podemos aprender. Porque nosotros, pues cuando uno necesita el servicio, uno no piensa que después puede ocurrir algo. Y eso es algo que se recomienda. Tú tienes un evento ciclónico como ese, desde el día 1 comienza unos periodos de racionamiento, porque en estas épocas uno nunca sabe, y una planta como esta se puede dañar, pero nadie pensó que venía ese azote tan fuerte después. Ya esa lección la aprendimos, y eso, pero yo espero que no nos vuelva a ocurrir. Pero ¿cuánto tiempo aquellos que necesitan? Yo, por ejemplo, que soy asmática, voy periódicamente a mi neumólogo. ¿Cuánto tiempo ustedes tardaron en poder ir a un médico? No, las oficinas estaban cerradas, casi muchas cerradas. ¿Y la farmacia, cuánto tiempo tardaron en darle medicamentos? Sí, había racionamiento, y eso es lo que se recomienda. Ya las farmacias te pueden, y hay un protocolo, acaba de firmarse en Estados Unidos, un protocolo en Estados Unidos para que los dueños de farmacia en épocas como esta, a partir de julio, si los médicos exceden los 3 meses, que es el tiempo reglamentario, a menos que el médico indique otra cosa. Se supone que si el médico dice te voy a ordenar 5 repeticiones o 4 repeticiones, la farmacia ya está autorizado, porque el problema son los planes médicos. Entonces eso, como resultado de María en Puerto Rico, ya hubo legislación en Estados Unidos y se logró esa enmienda, y ahora los planes médicos no pueden poner ninguna traba a farmacias, a un médico aquí que en lugar de 3 meses de julio en adelante, porque para el caso nuestro en el Caribe la época más difícil es de septiembre, agosto, septiembre y octubre, eso va a estar disponible y nos ayuda. Yo, por ejemplo, tengo un amigo que es médico, y una noche que a mí me dio un ataque de asma, él vino hasta aquí. Pero él le dio polio cuando era pequeñito y tiene una pierna más corta que otra, y me dijo, yo no voy a subir los 10 pisos. Tú vas aunque seas y te tardes 2 horas, porque esta pata mía se me joroba y el asma tuya yo lo puedo resolver, pero la pierna mía, si yo me caigo, me fastidio. Y fue bien interesante, porque yo tardé más de media hora en bajar del 10º piso para que él me traía una máquina de terapia con baterías para que yo pudiera darme terapia. Porque él me decía, no te puedo llevar al hospital porque en el hospital te me vas a morir esta noche. Usted ha tocado un punto muy interesante, que las personas que tienen una condición como la que usted tiene de asma, u otras condiciones cardíacas, etcétera, no se les pudiera facilitar que estuviesen aquí, por ejemplo, unas camas, para que no tuviesen, si se fuese la luz, tener que subir 10 pisos, como en el caso suyo, u otra cantidad tal vez mayor, que el condominio no pudiese habilitar para esas personas la condición que hubiese, personas que tuviesen problemas. Mire, yo creo que es muy genuino, pero ¿sabe qué? Y aquí le voy a decir, porque esta pregunta ha surgido también, hemos estado en 18 condominios, y esta pregunta ha surgido.
Y si bien es cierto que nos parece muy razonable y que pudiera ser recomendable, pues el condominio no tiene ningún permiso como tienen de refugio, etcétera. Y entonces, varias personas usando un mismo baño. En esa época, aquí hay baño, pero no hay facilidades para ducha, y de todas maneras esas personas van a tener que subir a bañarse a su casa, que ese es el problema. Otra cosa puede ser, y yo tengo algunas recomendaciones, porque los que me conocen saben que yo voy todos los años a China de vacaciones. Y entonces el año pasado, en marzo, yo había ido, y por casualidad de la vida yo había comprado este cargador para mi celular. Miren, esto a mí me salvó la vida. Cuando yo volví a China en noviembre, después del huracán, yo tenía un cargador para mi celular y yo no tenía que estar ahí haciendo fila para nada, porque esto me daba para cargar 3 veces mi celular, en 3 ocasiones que se descargaba, y yo lo dejaba por el día en el balcón de mi apartamento. Sí, lo dejaba en el balcón de mi apartamento, y esto hace un mes que está guardado y todavía tiene carga. ¿Dónde lo compraste? En China. Espera, que aquí no lo consigo. No, aquí esto vale como $40, pero yo no voy para China ahora, yo voy en noviembre. Pero en Wish, en el site en internet, sí, te vale Wish, como 9 o 10 no. pesos, pero yo pagué Eso lo unos más. 50 en China por esto. Yo pagué 40. Sí, Sí, que tiene batería integrada, ¿verdad? Sí, que tiene batería integrada. Entonces, pues miren, no se preocupen que yo... ¿Ah? A cuando vaya, yo voy en noviembre. Anímate y vamos 11 días en noviembre. Del 11 al 21 de noviembre. Entonces, ¿Cuánto me cuesta? después hablamos de eso, pero yo no vine a hablar de negocio, yo vine a hablar de eso. Entonces, de pronto, lo que se pretende es que las personas puedan prepararse con esta hoja de cotejo y hacer una evaluación. Yo no traje bolígrafo porque eso es algo que ustedes pueden hacer después. Pero yo voy a ir por áreas y les voy a ir mencionando. Por ejemplo, hace poco estuvimos reunidos con el secretario del DACO y estuvimos reunidos con el grupo que dirige Epifanio Jiménez y Nazario Lugo, que fueron ex dirigentes de diferentes administraciones. Ellos están haciendo esto mismo que yo estoy haciendo aquí. Nosotros le dimos el adiestramiento a ellos y ellos están yendo por las oficinas de manejo de emergencia del país usando esta hoja de cotejo, porque se dieron cuenta que en este momento, después de la crisis que nosotros hemos pasado, la gente está tan asustada que la gente no va a mirar los planes de emergencia, la gente va a correr. Y veamos qué va a pasar cuando se nos vaya la luz en junio o julio, cuando lleguen días de ventisca y de lluvia y se nos vaya la luz. La gente va a salir corriendo como hace 2 semanas a comprar agua, a llenar los tanques de gasolina de los carros. ¿Por qué? Porque la experiencia nos marcó. Eso en Haití no provoca eso en Cuba no provoca este furor, y eso en la República Dominicana tampoco provoca ese furor, ni en Curazao ni en Aruba. Número 1, ellos tienen casas, la infraestructura no es como la nuestra, pero muchas de sus casas están construidas para que se va una ventana, pues las reemplazo. Hay otros tipos de cosas que ocurren allá, pero nosotros nos queríamos morir. Entonces, estamos visitando a todo el que lo acepta. Por ejemplo,
La primera pregunta, ¿tiene usted las condiciones? No es si lo tiene ahora en su casa, pero tiene la posibilidad en el apartamento, en los apartamentos donde vivimos, de guardar agua para un mes. Hasta Irma y María se decía que usted debía guardar alimentos y agua para una semana y media a más 2 semanas. Los documentos que nosotros teníamos del adiestramiento después de Haití y México dicen para un mes. Lo mínimo un mes. Como mínimo un mes, porque es el tiempo en que puede tardar en comenzar a llegar ayuda y vimos para la mayoría, sí. Para que la gente no se mate por ahí en los lugares. ¿Y el agua se puede guardar por un tiempo? El agua embotellada la puedes guardar por el tiempo que sea, excepto si le da sol. Pero ya he visto por un año, de poner la fecha por un año, por fíjate. Un año es el tiempo de vigencia. Pero obviamente yo compro agua y lo que hago es que voy utilizando y voy reemplazando. Recojo las de abajo y entonces pongo más arriba y la voy utilizando y siempre tengo. Yo tengo caja del 2020. Sí, es que tienen ese periodo. Entonces, lo importante es que no las vaciemos en el baúl del carro. Sí, porque se daña. Por el plástico puede ser un carcinógeno. Sí. Entonces, lo ideal, pero se recomienda que de julio en adelante comencemos a guardar agua. El agua que usted puede utilizar por un tiempo prudente, y la recomendación desde el 85 en México, aquí se utilizan como marco de referencia los terremotos, el de los años 80 en México y el tsunami en Chile. Y entonces nosotros vimos que para nosotros esto era una realidad. El segundo, Poseo tiene las condiciones para mantener alimentos no perecederos que pudieras requerir para suplir durante un mes. Volvemos, ya no es por 2 semanas ni por 3 semanas, como mínimo un mes. Maida, pero eso ahora que tú estás aquí. La primera pregunta, el de símbolo. Y esto se plantea, eso no es para tenerlo ahora, ni correr a comprarlo, es para que lo pensemos. Porque algunas veces eso lo dejamos y cuando llegamos al supermercado ya no hay nada. Por experiencia, cada uno de nosotros como núcleo de familia debe de estar todo el año preparado. Todo el año, porque nosotros estamos esperando un terremoto. Es un desastre que uno no sabe. Eso no sabemos. Pero en el terremoto la situación es más compleja, complicada. En el caso nuestro no vivimos en casas terreras, que vivimos en edificios altos. Así que vamos a encomendarnos a Dios, a preparar nuestra mochila, porque lo demás no lo podemos resolver. Sí, hay que preparar. Ahí yo de veras que cuando yo escuché a los sobrevivientes de México que estuvieron en ese taller, y cuando escuché a la gente de Chile, yo dije, pues mira, aquí yo voy a activar mi fe. Yo soy una mujer de fe, vamos a resolver como podamos, vamos a ayudarnos. Pero cuando ellos contaron cómo esto se comportó, cómo fue la devastación en los edificios multipisos, nosotros tenemos una ventaja en estos 3 edificios. Estos son los terceros edificios es más o menos igual que Montemor, más antiguos de todo el país. Y estos edificios son de cemento armado. Tenemos un problema estructural aquí que estamos jodidos, pero de eso resolveremos más tarde. Sí, más tarde, eso ya está en planes, eso sí, ¿no? ¿Por qué razón? Porque estos edificios, aunque no se balancean, no vibran igual que los otros que fueron construidos más tarde, es el potencial de mantenerse en pie por más tiempo en un movimiento fuerte es mayor que de los edificios que por dentro lo que tienen es gypsum board y las paredes que no son tan sólidas. Así que yo voy a no pensar en eso y vamos a circunscribirnos a esto, que lo podemos sobrevivir
porque lo demás, ya le digo, vamos a encomendarnos. Y entonces, en el caso de, ustedes han visto que todavía las baterías están muy caras. Nos decía un experto en mercadeo en la última reunión que estuvimos. Todavía hasta mediados de mayo las baterías van a estar a un precio alto. Entre el 15 de mayo y el 15 de junio llegan nuevos cargamentos que no estaban encargados desde los eventos de las tormentas, y los precios van a bajar un poco. Recomiéndenle a la gente que quiere comprar baterías, que compre baterías y guarden entre el 15 de mayo y el 15 de junio, y las guarden. Si después de noviembre no pasó nada y no tuvieron que usarla, comiencen a usarlas en algo o dónenlas, porque las baterías, cuando llevan mucho tiempo que no se usan, comienzan a oxidarse y se explotan, se revientan y ya después no sirven. Entonces, pues linternas, radios, todas esas cosas que todavía están caros, pero con todos estos productos nosotros hicimos esta reunión con toda la gente que nos podía dar información para nosotros compartirlos en las reuniones, y nos decía, todavía hasta abril desde los puertos se estaban bajando mercancía que se pidió para Irma y se pidió para María, pero que FEMA monopolizó todo el espacio y todo lo que llegaba, y lo que lograba sacar el comercio, pues era bien difícil sacar, y todavía estaban descargando mercancía que se había pedido, y por eso los costos son mayores. Pero lo que va a llegar ahora lo pueden vender a mejor precio y la gente va a poder beneficiarse. Y entonces, hay una recomendación para las personas aquí presentes. ¿Saben lo que es el jumper? Que se utiliza para tantas cosas que la gente cree que es para que los carros... Para los carros solamente. Que si se te daña la batería, pues no. Durante el huracán, precisamente, después del huracán, nosotros pudimos utilizar el jumper para varias cosas. Y por ejemplo, para lo de dar las terapias respiratorias, ¿no? El jumper no tienes que comprar gasolina, vale $80, lo tiene Costco. Yo cargaba mi celular todo el tiempo con el jumper, todo el tiempo yo tenía mi celular. Sí, porque es una batería recargable fuerte, ¿no? Inclusive en una noche que estuvimos bien cortas de batería, esa noche conectamos uno de los abanicos de pared y claro, se chupó la batería completa pero nos dio toda la noche. Miren, esta plaquita solar también carga el teléfono y puede para una carga de una laptop. Preferiblemente, hablando de los jumpers, he notado que preferiblemente los jumpers que se utilizan para prender los carros, esas baterías son más tienen mejor carga y te ayuda para muchas cosas. Y ahora está más barato, antes estaba más caro. Ese que tiene Costco Pero para quienes lo que necesitan es cargar un teléfono celular, un radiecito. Ese es otro estilo. Esta es como una placa solar, pero pequeña. Yo la ponía en el balcón de nuevo, porque mi apartamento da para el lado de acá, así que toda la mañana tengo sol. Y con esto yo cargaba. Sí, eso es una celda. Eso es una celda. Esto yo lo traigo de China, pero lo tienen en Wish. Sí, todo lo que sea de Wish. Todo lo compran en Wish. Sí. Y unos precios prácticamente ridículos. Pero si usted compra en Wish, tiene todas esas bombillitas solares para cargar el teléfono. Un radiecito que es un abaniquito que usted se lo pone al lado y no es como pero de veras que vale la pena. Entonces, Amazon sale más caro, ¿verdad? Es mejor el Wish, ¿no?
por $10, Pero- por $15. Sí, eso es. Entonces, siempre recomendando en estos momentos en que ya se gastó tanto aquí, todo lo que se pueda adquirir solar, de equipo de estos solar, porque nosotros tenemos los que viven para el lado de acá, el sol le da por la tarde. Los que vivimos en el lado de acá, el sol da por la mañana. Así que yo no trabajo para ninguna de esas compañías, pero la realidad es que, de esos productos, pero la realidad es que esto solucionó muchos problemas en mi vida, porque yo a las 2 semanas ya estaba dando clase. Así que no había tío, sácame del río. Yo llegaba a dar mi clase y regresaba por la noche y tenía que seguir trabajando. Así que no podía depender de otra cosa. Claro, en la facultad teníamos agua y luz, porque tenemos plantas y tenemos pero yo no me tenía que preocupar porque podía llegar acá y cargar mi teléfono acá porque tenía con qué cargarlo. Entonces, ¿tiene algún espacio donde esto es más difícil? ¿Tiene algún espacio donde que pueda ser usado para almacenar alimentos, agua, artículos? Vamos a tener que hacer espacio, aunque sea en la mitad de la sala. Linternas, etcétera, y esto lo hacemos porque hay gente que vive en lugares muy pequeños, especialmente en centros de envejecientes y en égidas. Y entonces nosotros tenemos otra hoja similar a esta para los administradores de esos lugares. ¿Y qué estamos recomendando? Que las personas que viven en esos lugares, porque pasó mucho que los administradores de esos lugares se iban y dejaban a la gente a su suerte, que ahora si tienen algún salón, si la persona no tiene un espacio donde la persona sí está funcional o sus familiares le puedan llevar al cuartito o al apartamentito donde viven, de estas cosas que estamos mencionando, que esa égida identifique un espacio donde las personas puedan llevar una cajita, determinarán qué cantidad, hasta qué cantidad pueden guardar por apartamento, y en un almacén o en un salón de actividades, en algún espacio que tengan disponibles, las personas puedan rotular sus cajas de agua, sus baterías, y eso esté en un lugar seguro y la administración del lugar se haga responsable, igual que las personas, porque tiene que ser con un documento firmado. Nosotros tenemos hasta modelos del documento que se puede generar, donde yo, Mayra Vega, certifico que hoy dejé al cuidado en tal lugar esta cantidad de cosas, pero me comprometo a venir cada 2 semanas o cada 3 semanas a ayudar a la administración para estar seguro que eso está en buenas condiciones, porque tampoco es dejarle todo el trabajo a la gente. Y entonces, ¿tiene usted algún impedimento de movilidad o condición de salud crónica o incapacitante, que era lo que decía el caballero? Si es así, tiene neveras plásticas, tiene pads de hielo. Yo tuve hasta hace poco de estos bloques de hielo plásticos que uno pone en la nevera y se congelan y puede estar 2 o 3 días en una nevera de estas de foam, enfriando, por ejemplo, insulina, medicamentos inyectables para personas con osteoporosis que tienen que inyectarse Forteo, etcétera, etcétera, y eso tiene que estar congelado. Entonces, aquí a la farmacia, por ejemplo, les recomendamos a Aracelis que adquieran una neverita. Algunas farmacias en el área de reparto metropolitano le guardaban a sus pacientes los medicamentos. Los pacientes los llevaban, los rotulaban, iban diariamente a buscar su insulina para inyectarse, porque nosotros vivimos en un lugar que obviamente tenemos esa farmacia ahí, pero los primeros días que estaba casi intransitable esa avenida, moverse, el riesgo de moverse caminando con tanto cablería por ahí, con tanto carro, era muy riesgoso moverse a otro lugar a nada. Entonces, eso les recomendamos. Algunas farmacias traen ese tipo de pads de hielo
que es muy práctico, muy bueno. Yo hago otra cosa, y es que yo de las bolsas estas Ziplocs, yo las lleno de hielo o de agua y las pongo en la nevera y en el freezer y las dejo. Y entonces en el verano, después que pasa el verano, si no las he utilizado, pues entonces le doy, la convierto entonces en trocitos de hielo y la voy utilizando. Pero siempre es bueno tenerlo. Y los padrinos también, o botellas plásticas del agua que compramos, también se puede usar así. Y si de todas maneras le da mucho dolor de cabeza o dolor en los huesos, usted saca eso y se lo pone, y tiene muchos propósitos. Entonces, de no poseer esta nevera plástica, pues hay alguna persona, y aquí esto es algo que yo le voy a dejar la información también a Yesenia. ¿Hay alguna persona, puede ser familiar, que pueda guardar eso para usted? Nosotros tenemos aquí muchas personas que viven solas, que son bien mayores, que tienen poca o ninguna familia, y aquí tendríamos que ver quién tiene las condiciones para que pueda hacer esto. A mí me gustó mucho una actividad que hizo el condominio de acá, y era que ellos, toda la gente bajó alimentos, y aquello se convirtió, el salón de actividades se convirtió en un comedor comunitario para ellos. Nosotros hicimos eso en el recinto, en mi facultad, para nuestros estudiantes. Nosotros tenemos 150 estudiantes, y muchos de nuestros estudiantes vienen de pueblos distantes de la isla, y la mayoría de ellos viven en hospedaje y perdieron sus hospedajes. Entonces sus hospedajes estaban destruidos, y esos niños que hacen un préstamo de $15,000 por semestre para sus estudios, ¿cómo iban a comer todos los días, desayunar, almorzar y comer? Y nosotros lo que hicimos fue, yo recojo alimentos, porque nosotros cada 2 meses hacemos una ronda de servir alimentos a las personas que viven en la calle por el área de centro médico. Así que de los primeros alimentos que teníamos guardados allí, como teníamos electricidad, los profesores cocinábamos, y los estudiantes tenían una comida caliente diaria. Entonces, eso es algo que yo voy a proponer en algún momento, bajar estufita con sterno, no cargándolo a la energía de la planta de aquí, pero se pudiera hacer una actividad para las personas que no tienen manera. Yo comprendo que sí, vamos a hacerlo debidamente, ¿verdad? Sí, para que sea algo organizado. Porque hay gente que se pueden ofender o algo así, porque hubo rumores en esa actividad, después que hubo unos bochinches entre ellos allí, y hubo unas peleas, no sé, después, pero por eso debidamente. Pero hacerlo debidamente, eso no hay problema. Yo creo que es algo que puede ayudarnos en momentos tan difíciles. Sí, entre hermanos, somos vecinos. Y que había tanta gente que la salud mental se afectó para toda la vida. Yo te diría que todos, de una forma dímelo a mí. Hemos sido impactados, y por más comodidades que tenemos y por más preparados que hemos estado por años, siempre sí, pero pasó, nos impactamos y estamos bien vulnerables. Es que la vulnerabilidad es lo que nos puede dejar sin mecanismos. Hay unos que tienen menos tolerancia, unos más tolerancia. Ese es el problema a veces que tenemos con los humanos, sí, entonces, que tenemos que aprender no eso. sabemos cómo vamos a reaccionar, y esta experiencia nos marcó demasiado. A mí la estamos demasiado mayor vulnerables. que yo tengo en este condominio es la apatía de la gente. Y lamento tanto que hay tanta gente mayor que todavía están capacitados para aportar y para, por ejemplo, una cosa como esta hoy. ¿Por qué tan poca asistencia? Y sin embargo, cuando está la necesidad, son los primeros que están
criticando, lamentando. Pero es que hemos adoptado la cultura es lamentable de esperar que otro haga por mí, de que otro me tiene que resolver. Es que ni aún haciéndoles, porque como tú No, dices, vamos a tratar de ver si logramos prepararnos. Sí. Con la Hacer junta y cosas demás. mínimas. Comprar una estufa de esas de gas, porque el picote se puede poner, el que no es tan grande. Hay cantidad de personas que yo estoy segura que hacen una Mira, el asunto de convocar todo el que tenga una estufita con un tanquecito de gas. Y no tenemos ni siquiera que encerrarnos aquí, porque eso puede traer otras complicaciones. Pero nosotros somos bendecidos como se construyó esto. Y en mira, en esa área de allá, que es un área libre, que tenemos ventilación cruzada, preparar, aunque sea unos sandwichitos, y sentarnos ahí, porque manejar aquel momento era muy, muy difícil. Yo te digo muy que yo comí difícil. caliente también gracias al edificio ese del número 2, Yo- porque ellos nos llamaron para que... Yo bajé 15 libras, pero Nos invitaron a comer y nos Sí, sí. mira, si conoces de alguien que necesite un plato caliente, se lo dices para que venga. Y déjame decirte que funcionó. Siempre hay gente que busca Sí, problemas, siempre hay gente que sí. busca problemas y lo hubo, pero funcionó muy bien, funcionó. alguna gente, como esto lo usamos además para gente que vive en su propia casa y tiene su jardín, le preguntamos si tiene algún espacio físico que pueda ser usado como un huerto, porque ahí en Camuy, por ejemplo, nosotros aquí, yo como lechuga casi todos los días, de ordinario. Yo estuve sin comer lechuguita hasta casi, cuando fui a China en noviembre, y después que regresé de China hasta enero, no volví a comer lechuga. Y entonces en Camuy teníamos tomate, así que yo podía comer algo de ensaladita, un tomatito con maicito, porque tener un huerto casero para la gente que tiene las condiciones físicas en su casa les resuelve un asunto de algunas cositas, que es de lo primero que escasea en esa época. Vegetales, hortalizas, olvídate que eso era muy difícil, hasta las viandas. Bueno, miren, guineo maduro, lo que estamos comprando son unos guineos odiosos, que se maduran en 3 días y se dañan al cuarto. Cuando se maduran ya no se puede ni comer. Entonces nos pasa eso, porque en este país dejamos de cultivar. Entonces hay algo bien importante, y esto lo vimos, por ejemplo, nosotros íbamos mucho a Lares, saber si hay algún radiodifusor, alguien que tenga los teléfonos estos, walkie-talkies, pero los teléfonos, que sea de los KP4 radioaficionados, radiodifusor no radioaficionados. En Camuy, mucha gente que vivía en el campo, en Quebrada, en Cibao, que no tuvo luz hasta hace poco, se comunicaba con su familia en otros lugares de la isla a través de un radioaficionado. En ciencias médicas, un profesor es radioaficionado y tenía todo ese equipo, así que a los profesores que tenían investigaciones y tenían que enviar informes, no se podía hacer nada. En las otras facultades, en el edificio nuestro, teníamos filas de gente esperando para venir a usar las computadoras nuestras, pero era finito, así que ese profesor, a través de su equipo, conectaba a los profesores que necesitaban pedir equipo, pedir materiales, tener reuniones telefónicas que implicaban mucho dinero, que se perdía, y decir que las especies las investigaciones que estaban haciendo todavía servían, pues con un radiodifusor. Y mucha gente en Camuy, por ejemplo, se comunicaba con gente en otros lugares de la isla a través de esta persona. Que hay en el pueblo, 2 o 3. Sí, los alcaldes del gobierno también. Eso es bien importante.
el municipio de Calle hizo algo bien interesante. Ellos llevaron todos sus servicios a una cancha que estaba fuera del pueblo. Y él contrató un servicio de internet en Miami. Así que ese servicio de internet la gente tenía desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche para llegar allí a llamar a sus familiares, a enviarle mensajes a sus familiares fuera de Puerto Rico y en la isla para él poderle dar servicio. Nosotros ahora mismo en la universidad se va a hacer un contrato con una compañía de servicio de internet en Texas para que nos dé, ellos si no lo usamos no pagamos, solamente una matrícula, pero va a estar vigente de junio a noviembre. Y entonces escenarios de trabajo pueden pensar en eso, porque eso es bien importante para la gente que necesita sacar adelante mucho trabajo. Y uno pues estar pendiente a ver... Pero la comunicación es por satélite, ¿era? Por satélite. Sí, por satélite, por eso. Bueno. Ustedes han definido o compartido con su familia un plan de comunicación alterno con amigos y familiares. Y algo que nosotros hicimos en la universidad es, le dijimos a nuestros estudiantes, y se lo dijimos cuando Irma, como no teníamos luz, díganle a sus familiares cuando vayan el fin de semana o se puedan comunicar a sus casas que ustedes se van a comunicar, averigüen qué emisora de radio escucha en su casa. Y entonces díganle que si usted le pasa algo, usted va a llamar a esa emisora para dejarle saber. Y esa, después cuando María, que la cosa se puso bien difícil, nuestros estudiantes llamaban a Guapas Radio para que sepan en tal Lares, en Bartolo, en esto, lo otro, que fulano de tal está bien. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, pues, uno identifica cuál es esa emisora de radio. Lo que quedó acá fue Guapa, la que se quedó fue Guapa. Guapa y WIPR transmitiendo por entonces, internet. ¿qué pasa? En el caso nuestro que vivimos aquí, que es muy difícil, nosotros tenemos algunas emisoras de radio y esas emisoras, la gente que vivía en Estados Unidos miraba las páginas de internet de esas emisoras a ver si veía. Mis primos, por ejemplo, en Guapas Radio, que estuvo todo el tiempo, yo envié un mensaje al doctor Madrid y le dije, por favor, doctor Madrid, escriba en la página de Guapas Radio que la familia Vega Gerena está bien. Y mis primas lo vieron, ellas estaban desesperadas. Una vive en Washington, la otra vive en Carolina del Norte, la otra vive en Baltimore y estaban desesperados, no conseguían comunicación. Y ellos empezaron a mirar en las páginas de todas las televisoras, de todas las emisoras de radio y a escribir. Mucha gente se enteró de cómo estaba su familia llamando a las emisoras de radio. Mira, Mayra, permiso, y yo no sé si tú viste, que yo vi lo vi ella en esta ciudad cuando fui, después del huracán, presentaron el mapa de Puerto Rico, bueno, negro, como si hubiéramos desaparecido. Y ese es el problema, que la gente afuera la iluminación de nuestro, la gente de estaba noche. aterrada porque no tenían comunicación y lo que presentaban los medios era un desastre. Entonces, pues, ¿cómo se iba a enterar la gente? Y yo, por ejemplo, le dije a mis primas, cualquier cosa que suceda, siempre busquen. Nosotros vamos a tratar de comunicarnos con las emisoras de radio y ustedes llamen a las emisoras de radio. No sé cómo tú te comunicas con las emisoras de radio en esos momentos de crisis. En ese momento lo único que funcionaba era cuando yo llegaba aquí, que podía usar mi teléfono. Por el carro, por la auto. Bueno, puede ser una línea, estaba trabajando aquí una celda, puede ser otra, puede estar por celda. Pero
Sí, sí. Pero, Yo descubrí, por ejemplo, que Telefónica nunca desconectó mi línea del apartamento. Nunca. Porque es una línea, ellos trabajan por voltaje directo, corriente directa, y ellos tienen baterías, y eso duran largas días. Y lo conecté. Y con las plantas pues la cargan las baterías y por eso siempre tenían energía. Señal, así que chequen ustedes. Siempre y cuando, ¿verdad? No haya unas líneas cortas, pero le va, si está funcionando, va a funcionar. ¿Sabes que yo probé como 2 meses después que yo no soy tan cáncer. Y yo traje un teléfono de esos bien viejo, que ahora las pusieron 8 pesos caro. Y que el que pueda se lo puede comprar si tiene línea de pared. Compré uno y cuando él se puede comunicar, yo lo conecté y me puede comunicar. Sí, es que el mío todavía funciona. Yo no lo estoy usando, pero en la emergencia yo pude llamar, la noche que pude llamar al médico para que viniera aquí, fue porque se me había quedado el celular y yo estaba en una crisis de asma que esa noche por poco me muero. Y si ese teléfono no llegaba a funcionar, Cristian estaba que se encejó y no escucha, y yo en mi lado yo no tengo a Cristian, es mi único vecino, así que es bien difícil, porque yo no podía casi ni moverme. Entonces otra pregunta es, ¿tiene usted una farmacia de confianza donde usted y un médico de cabecera que en esta época, ya en julio, ustedes le digan, pensando, o en agosto, pensando en la época de huracanes, me puede hacer la receta para 3 meses, para 4 meses, de manera que cuando usted llegue a su farmacia de confianza, eso está ahí. Las farmacias ahora, el Colegio de Farmacéuticos, tuvimos un adiestramiento con el Colegio de Farmacéuticos, el Colegio de Farmacéuticos y la Junta de Farmacia le está recomendando a las farmacias, lo mismo que yo les digo, que adquieran servicio de internet fuera de Puerto Rico y que compren ese paquete. Yo estuve afuera y me fue bien difícil la cuestión de los medicamentos porque siempre utilizo la farmacia de comunidad. Y lamentablemente la experiencia que tuve fue no dejo mis recetas en Walgreens, en CVS, y así cuando estoy afuera no tengo problemas. Y sí funcionó el tener una receta adicional, pero de nuevo el tener su nombre, aunque Pachi sigue comprando en la farmacia de comunidad, pero que por una recetita o algo mantenga activo su cuenta en estas farmacias también, porque la verdad que si no es por eso. Otra cosa que se recomienda es que si usted pues sigue siendo fiel a su farmacia pequeña, le pida al médico una receta adicional que tenga todos los detalles y lo único que no tenga sea la fecha del día y el mes, que tenga el año 2018. Y entonces, porque una receta tiene vigencia, si no es un controlado, pues el controlado es de 24 horas y no más. Si usted no lo fue a buscar en 24 horas, perdió la receta. Pero otros medicamentos para diabetes, para la presión, para el colesterol, la receta tiene una vigencia de 3 meses. Así que, y si es algo que en la farmacia le conocen, pudieran estirarlo hasta 6, si han pasado 6 meses. Pero ¿qué les recomienda el Colegio de Médicos y el Colegio de Farmacéuticos, ahora los médicos en los talleres que estuvimos facilitando con ellos? Que le puedan hacer, si el paciente es una persona que no puede ir todos los meses al médico, le haga una receta que no le ponga la fecha. ¿Para qué? Para que ese paciente, si pasa algo, pueda ir a la farmacia y esa farmacia pueda utilizar y validar esa receta. Yo pienso que te interrumpa. Yo había escuchado para ese tiempo de la crisis del huracán, después, como en octubre, noviembre, que decía que tú podías ir a cualquier farmacia de la comunidad con tu pote. Claro. Aunque no sea el médico que te recetó, tú presentabas por ejemplo, una de mantenimiento de presión, tú presentabas el pote y estaba teniendo que venir. Pero tú sabes lo que está pasando ahora.
que los planes médicos no le quieren dar Pero yo reembolsar eso. yo no tengo Y ese es el problema, que las farmacias de buena fe lo hacen, pero los planes médicos ahora le están poniendo trabas a las farmacias que hicieron eso, porque ellos te lo dan y te lo venden, pero como ellos tienen que pedir un reembolso a los planes médicos. Y te lo dicen un blog, no te lo mira, el plan no me lo Aún permite. a cuando veces, el Departamento de Salud sacó una orden administrativa que lo autorizaba, ellos se echan fresco. Están con con eso. restricciones y hay que o llamarlos allá para que te puedan a ver si. Otra ¿verdad? recomendación, y todo esto, mire, es para que uno lo vaya pensando. Usted tiene alguna institución, algún hospital, que es el lugar donde usted acostumbra ir, usted anote todo eso, porque si en algún momento hay alguna emergencia y alguien tiene que subir a su apartamento, que no diga, pues vamos a llevarlo para el centro médico. Mire, el centro médico está sobrecargado. Si usted tiene una institución hospitalaria donde está su médico de cabecera, anótelo. Yo tengo, hay épocas, especialmente cuando viajo, yo dejo esa notita, lo tiene mi familia, pero yo lo dejo en la nevera. Pegado de la nevera, una nota con teléfono, quiénes son mis médicos, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier emergencia que llego y estoy vironda, alguien entra a mi apartamento y allí hay esa información. Y eso es algo que se les recomienda a todo el mundo. ¿Cuántos médicos perdieron sus prácticas y no tuvieron luz y no tenían planta y la planta la compraron, le llegó y se le dañó y no podía recibir a la gente? Siempre es bueno tener 1 o 2 médicos de confianza donde si aquel no me puede ver, sea otro el que me pueda ver. Y esos son consejos que uno debe ir pensando. Tener ese botiquín de primeros auxilios donde uno todos los años mire los medicamentos que se expiraron, no vayas, los bote, los reemplace, porque saben que esos medicamentos pueden intoxicarle. Y a lo mejor usted se lo tomó porque tenía un dolor de cabeza y le da una alergia y tiene que llegar a una sala de emergencia. Y en esos momentos, las salas de emergencia están llenas de gente que tiene todo tipo de cosas. Y usted puede llegar regular y salir para otro lugar, para mudarse para otro lugar, con funeraria y todo. Y eso no es necesario y nos pasó mucho en esta crisis. Perdimos mucha gente que estaba regular y llegó a los hospitales, se le pegó cualquier cosa. Una bacteria, algo así. Una bacteria, especialmente que eso peligroso, está en los hospitales, pero en ese momento es mucho más fuerte. Porque no tenían todo el tiempo el aire acondicionado. Sí, No, terrible. Eso nada, sí. La mochila que tantos recomiendan, bien importante. Tanta gente que perdió sus casas, que perdió todo y se quedó. Siempre tener una mochila en su carro, en su vehículo. Y siempre es bueno tener una mochila pequeña cerca de la puerta de la Ya, yo ahora no tengo en el apartamento, pero la tengo en el baúl del carro. Una con todas las cosas de emergencia para sobrevivir. Sí. Son diferentes clases de mochilas que debemos de tener. Que hay momentos y hay momentos. Entonces, obviamente para la gente que no tiene oportunidad de adquirir agua embotellada, tener las tabletas para purificar el agua. Eso es fundamental. Yo siempre tengo 2 o 3 en mi casa, porque algunas veces Pierre sabe que yo he ido a dar clase a Haití, he ido a dar clase a Santo Domingo, a la frontera, he ido a muchos lugares. Cuando voy a Colombia, a Barranquilla, que es a la reservación, siempre me dan agua embotellada, pero las bacterias que yo llevo en mi cuerpecito no son las mismas bacterias de la otra gente, así que yo llevo tabletitas para purificar el agua, porque cuando a uno le da sed, ¿a cuántos no nos ha pasado que en esa época en que teníamos que rendir el agua, entonces era que nos daba sed con ganas? Pues yo viajaba mucho haciendo inspecciones de acueductos aquí mismo en el país,
Y ustedes saben, cuando yo estaba por allá en Maricao, en el monte, y me daba tanta sed, y en una casa me ofrecían, y yo sabía que el manantial de donde recogían el agua estaba contaminado, yo le iba a decir que no, porque después decían, esta come mierda de San Juan, y yo soy una jíbara de Camuy. Pues yo sacaba, cuando me traían el agüita, yo sacaba mi pastillita, no le zumbaba una, le tiraba dos, aunque supiera centella, y la dejaba un ratito mientras hablaba, y me la tomaba, porque si no, diarrea no me iban a dar, eso era poco. Una pregunta, los filtros de agua. Los filtros de agua, tú los tienes que lavar constantemente. No, pero es que tú le cambias Ay. el Pure ese. Sí. Ahora mismo no lo estoy usando. En estas épocas, Estoy eso comprando agua recoge mucha bacteria. La realidad, lo que recomienda la Agencia de Protección Ambiental Federal es que esos filtros, si tú no puedes lavarlos con cloro, cada 2 semanas, porque lo que nosotros estamos recibiendo ahora mismo de la Autoridad de Acueductos Alcantarillados es agua que es mejor tomarla así que ponerla, que pasarla por un filtro. Porque lo que se deposita ahí son los químicos, no las bacterias. Entonces, como queda más tiempo ahí, tú las estás tomando los químicos. Porque el agua, como todavía el servicio de electricidad no está funcionando a capacidad, el agua no está recibiendo la cantidad de horas de tratamiento que requeriría. Entonces, se hace una buena filtración de bacterias. Se le pone mucho cloro al agua, así que recibimos poca bacteria, pero más químicos. Porque le tienen que echar más cantidad de químicos para que el agua llegue potable en las mejores condiciones. Así que nosotros, cuando tomamos agua y la dejamos y la pasamos por el filtro, las pocas bacterias que tenía, pero se queda en los mismos partículas químicas en el filtro, y eso cuando vuelves a usarlo, te lo vas a estar tomando. Tienes que lavarlo por lo menos cada 2 o 3 días. Es mejor consumir el agua que recibimos. Mira, y los containers que tienen filtro de brita, ¿eso también? Volvemos a lo mismo. Esos son Es lo osmosis mismo. versa. Osmosis versa. Tienes que lavarlo y lavarlo. Continuamente bien. lo Sí, hacen. otra cosa. Sí, porque el químico se queda en el filtro. Químico, porque el químico Bueno. se va a quedar adherido. Pero en condiciones normales. En condiciones, aún Yo así, lo estaba todas usando. las semanas tendrías que lavarlo muy bien. Lavar el container. Sí, el container, lavarlo muy bien. Eso es un dolor de cabeza. Yo compro agua embotellada, no la dejo, voy al supermercado, la compro, trato de bajarla por la noche, porque si lo dejo por la mañana no bajo nada. Solo si yo sé que yo voy a conseguir estacionamiento bajo techo en el edificio donde trabajo, pero eso es a suerte o verdad, eso nadie me lo garantiza. Así que yo trato, esta noche mismo tengo que bajar 2 cajas que tengo ahí. Entonces, nosotros ya este asunto lo resolvió María por nosotros. Si tienen mascotas, tienen un bulto para la mascota, tienen medicamentos para su mascota, alimento para la mascota para un mes, porque vimos también que la comida para mascotas... Sí, para una semana, pero en este caso hay que pensar no un mes. para una semana, olvidémonos de eso, para un mes. En el caso de nuestros alrededores, aquí se hizo, Irma y María hicieron su trabajo, y es tratar de observar si en los alrededores nuestros hay árboles que todavía puedan representar algún riesgo para las estructuras físicas del edificio o para los vehículos, porque nosotros vivimos. Entonces, eso es algo que antes de agosto deberíamos resolver, especialmente porque, mira, a medida que va pasando el tiempo, las personas están teniendo más carros. Y obviamente yo me quedé aquí cuando Irma, pero no me quedé cuando María. Y ya vemos que antes la gente lográbamos que esta parte de ahí estuviera sin vehículos, pero ya vimos en estos últimos momentos que la gente
no encontraba dónde estacionar sus carros. Y especialmente porque yo vi gente de los otros edificios, porque esto aquí no pasa tanto, pero en los otros edificios tienen 3 y 4 carros. Y gente, familiares vinieron a dejar carros acá adentro. Y eso nos restaba a nosotros espacios para estacionar aquí. Entonces, el tener menos cantidad de riesgos que puedan romper, que puedan ser proyectiles para romper los carros, que puedan volar y caer en alguna puerta de cristal, eso nos ayuda, y en eso nosotros estamos a tiempo porque el personal de mantenimiento puede en el verano empezar a trabajar en eso, porque no podemos ya depender. En aquella época, cuando yo estaba en la Junta de Directores, habíamos tenido al municipio de San Juan, y el municipio de San Juan tenía otro personal, pero ya no lo tiene, y Carmen era nuestra contacto, pero ya nosotros no podemos pensar en eso, porque eso no es una realidad. Tenemos nosotros que procurarlo. Algo que me gustó mucho en los otros edificios, cuando la emergencia, los vecinos enseguida se tiraron y por la tarde ya todo estaba recogido en mejor estado. Eso es bien importante porque la sensación de vulnerabilidad no era tan grande, porque ver toda esta devastación aquí, que teníamos tanta vegetación, eso abrumaba a cualquiera, deprimía a cualquiera también. Aparte de que a mí siempre me ha preocupado en este edificio, como yo soy una maniática, yo me paso mirando que no tengamos, y lo he visto, pero ya no lo veo tanto, agujas de jeringuilla. Puede ser que tengamos menos usuarios de drogas inyectables en los predios, pero antes era preocupante, créanme. Yo he llegado a ver en este lado de aquí y por aquí, y esas jeringuillas tienen sangre que puede o no estar contaminada. Uno se pincha con eso. Una rata que ahora aquí no se acumula tanta agua porque tenemos esas plantas que absorben mucho, pero cuando teníamos que se empozaba el agua con las otras matas, el orín de un animal trae todas las bacterias posibles. No vamos a exterminar a todos los animales, pero ojo con las ratas. Y entonces es bien importante que nosotros hayamos hecho eso ahí, porque esas plantas absorben mucha agua y no se empoza tanto. A mí me preocupa esa lagunita que se hace para el lado de allá, porque eso es el foco para la leptospirosis si tuviéramos algún animal que tenga la bacteria. Y yo le iba a recomendar a Carmen que tiren será algo una especie de alcantarillo, que baje el agua. Mira, aquí se le puede donar un chispito de aquí, porque ese tipo, cuando se eligió eso, no fue por capricho. Consultamos a una persona del Colegio de Mayagüez, porque el Colegio de Mayagüez en todas sus jardineras puso eso, porque en Mayagüez llueve todas las tardes, y eligieron precisamente eso porque absorbe el agua enseguida. Entonces, por eso fue que se eligió eso, y me pelaron ahí porque habíamos quitado unas plantas maravillosas. Y ninguna decisión tomada era no otra cosa más que de salud pública, porque eso a mí me preocupaba mucho. Hasta los animales bebían agua ahí y se pueden enfermar. Pues imagínense nosotros. Entonces, presencia de estructuras como techos poco seguros en su hogar, y en el caso nuestro eso no existe, pero sí tenemos toldos, sí tenemos sonajeros de esos que son bien bonitos y que dan mucho cuidado, pero que no se nos olvida quitarlos cuando llega esa época. Miren, cuando llega la época de verano,
En agosto yo bajo mi sonajero. Porque se me puede olvidar, porque uno vive en un ajoro y yo los vuelvo y los pongo casi en noviembre para Navidad. Porque da un viento y eso cae en el cristal de un carro y se desgració el cristal del carro. Y nadie se va a enterar. Y después uno no va a querer pagar el cristal de un carro aunque sea el sonajero mío. Yo voy a decir, no, el mío no fue, eso no es mío. Capaz la gente de decir eso. Presencia de estructuras o vehículos o chatarra, cosas de esas abandonadas cerca del hogar, de la égida, del condominio, del vecindario. Porque eso recoge todas las sabandijas, los ratones, se albergan ahí y eso es bien importante. Mirar a ver y ver cuál era el protocolo, activar el protocolo de nuevo con los carros abandonados. Que tuvimos aquí un vecino, el nuestro lo sacaron. Pero eso, una noche yo vi un arrierito así, yo dije, que me gustaba estacionarme ahí al lado porque nadie venía a abrir la puerta del carro para darle un centellazo al mío porque esa chatarra estaba ahí. Y cuando me iba a bajar vi un ratoncito así de chiquitito. No me volví a estacionar ahí y eso fue como 2 semanas antes de llevarse el Jeep ese. Está por allá. Pues que bueno, pues tenía ratones. Esa es mi preocupación. ¿Tiene malvete? Esa es mi preocupación. Entonces, obviamente esto no es para nosotros si las áreas donde uno vive está cerca de cuerpos de agua que puedan estar inundados, si la residencia está localizada en terrenos propensos a deslizamientos y obviamente en el caso de que necesitáramos acudir a un refugio, conocemos de algún lugar, eso es algo que se debe hacer el trabajo este año. Yo espero que no pase nada, pero que haya antes, cuando comienza agosto, que desde el condominio se averigüe cuáles son los lugares que identifica como refugio el municipio de San Juan y el gobierno estatal y ponerlo en el bulletin board donde tenemos anuncios de todo tipo para nuestra área. El municipio de San Juan y el gobierno estatal identifica más allá del coliseo. Sí, notifica que la gente esté y que en conocimiento. Esté ahí para que no tengan que estar ya tocándote a la puerta. Mira, porque pudiéramos necesitarlo por alguna circunstancia. Bueno, creo que en la última reunión se trajo la cuestión de los refugios que hay en cada edificio. Es cuestión de bajar, abrir, ver lo que hay, habilitarlo, limpiarlo. Por eso lo trajo el caballero y es algo que podemos pensar a largo plazo, pero Héctor, eso es algo que tendría que haber un acuerdo de buena voluntad de los mismos. Lo que ya se está refiriendo es que en cada uno de estos edificios tenemos sí. que está donde está la cisterna de agua. Ajá. Y yo visité el lugar. O sea, yo fui con Yesenia para ver las condiciones. El sitio es pequeño, sí, no es tan grande. No, todo el mundo no. Yo pensaba que tenía más capacidad de espacio, no la tiene. Pero aún así, ese sitio se podría mantener limpio, pintado y almacenando algunas cajas de agua. Por eso algunas cosas importantes como cajas de Pampers. Para ese tipo de cosas. Si hay una emergencia, déjeme decirle que todos y cada uno de nosotros deberíamos de tener una caja de Pampers en nuestra casa para el uso nuestro. Y en la mochila deberíamos de tener el Pamper también. Eso es una de las cosas bien importantes que no se nos ocurría porque nunca pensábamos,
que pudiéramos tener que estar en un lugar que no tuviéramos Pero voy a acceso preguntarle. a ningún inodoro ni a ningún sí. tenemos una necesidad Sí, y sí, eso Porque lo que pasa es que allí está la cisterna, que no vaya a haber que un rompimiento de algo allí y se dañe lo que está almacenado allí por el agua. Habría que preguntarle a un experto ahí, porque ese lugar es para almacenamiento de cisterna y hay equipo allí. Nosotros tenemos un salón Ajá, adicional y yo creo que de ocurrir o de avisar está cerca tal cosa, yo creo que la posibilidad de adquirir, de que la gente con su dinero pueda adquirir unas cosas y dejarlas allí para que pueda ser del uso individual y ojalá que lo pudiéramos poner en común. Pues mira, eso pudiera, porque nosotros tenemos la posibilidad, a diferencia de otros lugares, nosotros tenemos 2 salones. En otros lugares no, y allí yo no sé cómo está aquel baño, pero hasta eso, si uno Bueno, para habría una que ver, yo emergencia- creo que sería que ponerlo como los bowls estos plásticos que tú has visto, Exacto. bowls plásticos Sí, para el bowl protegerlos. plástico. ¿Verdad? Pero no, Sí. No te o si preocupes. cae agua o algo así no se daña, ¿entiendes? Pero se Sí, protege. sí, ¿no? y de hecho, Ah. yo voy a Ah. traerle otras hojas sueltas donde tenemos un modelo de contenedores que es Ah. tipo zafacón plástico de basura y enseña qué es lo primero que debo guardar, lo segundo que debo guardar para que no se nos vaya a dañar por la iluminación, por la humedad y todo eso. tienen bolsas plásticas. También con bolsas plásticas que se recomienda que se utilicen bolsas plásticas en lugar de las oscuras, las claras, porque las oscuras absorben más la humedad y entonces las cosas no duran tanto tiempo, cogen mucho hongo. Y si es posible poner una bolsa plástica y dentro una sábana en tela y sobre eso entonces todo lo que vayamos a guardar. Otra cosa importante es conocer cómo proteger puertas, ventanas, toldos, cortinas, techo y otras. Si yo sé hacerlo, pero no lo puedo hacer, que tenemos mucha gente que tiene problemas de artritis, etcétera, etcétera. La próxima pregunta es, aunque usted no lo pueda hacer, ¿tiene a alguien o conoce a alguien que pueda hacer ese trabajo por usted? Para que la gente, esto es más que nada para que uno reflexione, si uno lo tiene, sabe cómo hacerlo y si puede hacerlo. Esto le ayuda a la gente a prepararse, no solamente si usted sabe hacerlo y tiene el dinero para conseguirlo, usted puede hacerlo para que usted se programe y tenga a alguien que si usted lo llama pueda venir. Mira, justo el día antes de María, el hermano mío me envió un video de cómo proteger una ventana de estas Miami con las bolsas plásticas. Pues yo siempre lo que hacía era que yo le ponía la bolsa arriba, la pinchaba y luego la completa abajo y la pinchaba. Pues no, era como coserla, Sí, hoja por sí. hoja, Hoja por hoja. Y pillada, ajá, como esa. sí, hoja por hoja. Y abajo, o sea, yo lo hice de esa manera esta vez. Y abajo puse una, sí, para afuera. Y luego puse una toalla y pinché todo con el screen. A mí no se me coló agua para nada. Mire, en Cuba Una de las me ventanas y no enseñaron son a mí. nuevas, o sea, son ventanas. Sí, hay mucho, el que no lo hace se le cuela como el agua, muchachos, por goteras. Exacto. Sopló Ah. duro, te digo, Ah. sopló duro. Y Sí, no sopló duro, agua sí. para En Cuba nada. este grupo de ingenieros les recomienda a la gente que además de hacer eso con los palitos de escoba cruce la ventana Ujú. y eso es una regla de oro. A presión, queda presión ahí. Que ajá. además de hacer lo que tú hiciste, Ujú. si tienes palitos de escoba, haga una X, los cruces. Sí, Yo hice eso, pero aún así entró agua. Yo lo pero hice. no tenía A mí no me bolsa, entró no tenía agua, la pero Las una bolsas. vecina dejó mal puestas las tormenteras de su apartamento. Y antes de Georges, aquí los arquitectos decían que usted debía dejar algo abierto en su apartamento. Ujú. Y estos 2 huracanes le demostraron a la gente que eso no se debía hacer. Mi vecina dejó la puerta entreabierta
el viento del huracán levantó mi puerta, la abrió y se metió el viento y salió por mi sliding door. No se me metió una sola gota de agua porque de mi lado no entró agua. Sin embargo, el agua del apartamento de ella entró por mi puerta porque mi vecino cerró la puerta y le puso pampers a mi puerta para que no entrara, pues yo no estaba. Le Entró puso agua del otro vecino del frente. Sí, Eso me pasó. sí. Porque dejó mal puesta la tormentera y la puerta Porque entreabierta. el vecino dejó la Sí. puerta Un abierta error ahí. totalmente, por lo tanto el huracán se metió al pasillo completo, o sea, destrozó su apartamento y se metió todo el viento, todo el huracán estaba en el pasillo del El agua piso dentro nueve. del baño. Con la- ¿La dejó abierta a propósito? Sí, la dejó abierta a propósito porque, o sea, la persona tiene sus limitaciones y parece que alguien le dijo que la dejara abierta para que fluyera el aire y eso fue una cosa horrible, o sea. A mí me pasó. El ruido y el rugir y el destrozo que hubo en ese apartamento, nosotros lo vivimos como si fuera en el Y apartamento. eso debe ser aterrador porque cuando Irma, yo me quedé aquí y ella dejó la puerta abierta y mi vecino Cristian y yo no podíamos salir de nuestros apartamentos porque el efecto vacío se rompió con ese. Entonces tuvieron que venir dos vecinos, José Sánchez y Alberto, a cerrar la puerta de ella para poder sacarnos a nosotros de nuestros apartamentos. Por aquí, usted quería decir algo. Eso no quiere decir que debe haber una advertencia de parte de la administración para todos los vecinos que no dejen abiertas ni puertas ni ventanas previamente al huracán o a la tormenta que venga. Mire, yo por lo menos puedo decir que ahí se dejó una nota y decía eso, pero hubo una persona en el condominio de mantenimiento que le decía a la gente que dejara algo abierto. Y a todos los que esa persona le dijo que dejaran algo abierto, incluyendo a mi vecina, algo les pasó. Se lo creyó. Se lo creyó. Y si no tienes recursos, mire. En vez de hablarlo como un profesional de más acerca. Pues, entonces, Usted coloca un pote de Pero salsa eso es bien de importante. habichuela en la última hoja y logra que no se le abra la Sí. ventana. Sí. Porque cuando hubo, yo tenía casa en Eso es Cagua bien importante. y tuvimos que hacer eso y las ventanas no se nos abrieron gracias a ya eso. estamos terminando, pero mire, este 30 aquí nosotros no podemos hacer nada. Nuestros vehículos no duermen bajo techo, a menos Sí, que aquí, usted se vaya a otro sitio. Un lugar que no esté, Sí, que no esté al lado de un árbol o algo así, o Sí. no sé, retirado. Y obviamente, y esto por eso le quiero dejar, por eso quería con urgencia, porque después se nos complica la vida a nosotros en el recinto y yo quería venir aquí con calma y poder compartir esta información y dejar el resto de la información, porque si hay gente que quiera pasar por la oficina y tenerlo, con mucho gusto traemos más copias. ¿Por qué razón? Porque ahora nosotros vamos a ir por todas las ejidas y centros de envejecientes y no me va a dar tiempo de venir para acá con calma y detenimiento. Y esto es lo más importante, y ¿verdad? Que algo, está aquí, ¿no? porque ya la gente Ah, no ah, va, estamos tan marcados por Ah. este cuento. Oiga, una cosa Ajá. que debe recomendarse aquí es evitar las velas. Sí. Evitar las velas. Miren, Eso puede provocar fuego. Se duerme, la persona Sí. se duerme, aquí hay mucha gente mayor Exacto. y se duermen y entra viento por donde no debía entrar el viento y ahí es que Miren, viene después Sí. la desgracia. este asunto de tener un protocolo, y yo le voy a recomendar a la administración que esto se le distribuya a todo el mundo. Ujú. Exacto. Para que la gente lo Claro. tenga, porque la gente no va a leer el plan de Ujú. emergencia. Esto es otra cosita que yo compraba, traía de China, pero está en Wish también. No tienen que ir a China Esa conmigo. bombilla que vale como 20 pesos acá. Mira, esta bombilla la llegaron a vender en $24. Sí. ¿Saben cuánto yo pagué? Unos 50 en la calle, porque esta equivale a 120 watts. Esa yo la Y lo mira muy bien, lo veo ahorita. Pero eso la
es solar. Estos son placas solares. Yo tengo, la otra era la que yo usaba en el apartamento, yo tenía 3 Pero esto tú entras a wish.com y esto vale como $4 Sí, o pero $5. ¿cómo la pido? Nena, lo vas a ver. Y es solar, ¿no? Solar Boards, sí. Entonces, esto yo lo dejaba por la mañana encima del sofá. Y cuando llegaba por la noche, si la dejaba prendida toda la noche, dura de 6 a 7 horas si se deja. Mira, que esto es a prueba de brutos. Una prueba de iluminación, para que tengas idea. Yo voy a apagar la bombilla de una vez si acaso ahí.